Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Más Fuencarral. Después de la gran aceptación que tuvo el anterior vídeo de Fuencarral, no podía faltar una segunda parte. Esta vez un vídeo de retrospectiva. Imagen de portada del año 2002. En el primer vídeo de Fuencarral pudimos ver fotografías de cosecha propia ya de la década de los 2000. En este vídeo vamos de retro y vamos hacia atrás, a los 90, a ver algo de los 2000 y también a los coloridos años 80. ¡Vamos, que nos vamos! Locomotora 333-007. Una de las primeras 333 que recibió a principios de los años 90 los colores de la unidad de negocio de tracción. Esta locomotora llevaba los bogies originales y ni siquiera llevaba la instalación de aire acondicionado encima de la cabina. Interesante documento. También muchas locomotoras francesas de la serie 276 recibieron los nuevos colores de tracción. Locomotora 276-005, una de las locomotoras francesas que no fueron reformadas, ya que las únicas reformadas se convirtieron poco tiempo después en la subserie 276-200. Al principio, en la unidad de negocio de tracción Renfe, con colores amarillo y gris, el número que iba en el lateral era solamente el número de la serie de locomotora, y algunas llevaron ese número en color amarillo. Más adelante, años después, fue cuando se puso el número de la locomotora y también el número que ocupaba dentro de la serie. Locomotora de la serie 321 de Renfe. Unidad 022. Otra foto de la década de los 90 y también con los colores de la unidad de negocio de tracción. Fueron pocas las locomotoras de la serie 321 y locomotoras Alco en general que recibieron los nuevos colores por entonces. Hacia 1994 y 1995, todas las series de locomotoras Alco fueron dados de baja y solo algunas locomotoras se utilizaron para trenes de obra, para transportar balasto, vías y material en general, únicamente para labores de construcción y mantenimiento. Un tren camello, desconocemos si es un 592 o 593, en uno de los talleres de Fuencarral. Fotografía de noviembre de 1995. Fuencarral no solamente era un depósito de material, también era TCR, Taller Central de Reparaciones, donde se hacían transformaciones, reparaciones profundas y también las revisiones R, que consisten en desmontar todos los trenes y todo el material motor, volver a montarlo y darle una nueva capa de pintura. Aquí podemos ver una de las naves dedicadas a los automotores diésel de la época. En los años 80 y 90, Fuencarral tenía de todo: automotores, unidades eléctricas,
Locomotoras de todo tipo, tractores de maniobras, la variedad era impresionante, quizás el depósito más diverso de toda España. Locomotora 333-101, fotografía del 7 de noviembre de 1999. Una de las primeras locomotoras de la subserie 100 que tenía ya los nuevos bogies aptos para 160 km por hora, aunque por lo visto no funcionaron demasiado bien y la velocidad, la marcha de la locomotora tuvo que ser reducida y limitada a 140. En ese año, las locomotoras 333 fueron distribuidas por varias unidades de negocio, por grandes líneas o largo recorrido al principio, cargas Renfe y transporte combinado. Luego, años después, muchas de estas locomotoras recibirían una nueva decoración. Y nos vamos al entretiempo. Nos vamos a la transición de la década de los años 80 y los años 90. Locomotoras 311. La 001, más conocida como Mavi, que fue el prototipo, pintado de color naranja, simulando un poco a los colores estrella, y una y otra 311, la 127, que ya salió de fábrica, con los colores de tracción para maniobras. Fotografía de principios de los años 90. La locomotora naranja, el prototipo Mavi, tuvo mucho éxito a finales de los años 80. Superó todas las pruebas y Renfe decidió ampliar la serie. Ya todas las locomotoras de la serie pues recibieron los colores gris y rojo. Años después, la Mavi también recibió los colores de tracción para maniobras y perdió el color naranja original. Seguimos con tractores de maniobras. En los 90 y también en los 2000 se podía ver todavía algún memé de la serie 301. Aquí tenemos la unidad 008, unas locomotoras muy habituales en los talleres, ya que se utilizaron sobre todo para estas grandes instalaciones. Acabaron sus días como máquina de herramienta, ya que en los apartaderos industriales y en otros lugares donde estuvieron estos simpáticos tractores, pues ya habían sido dados de baja hace ya bastante tiempo. La historia original de los memé es bastante curiosa. En un principio se diseñaron para ir en cola de los trenes colectores, para realizar maniobras en todas las estaciones, pero finalmente no se utilizaron para ese cometido y se dejaron para talleres, pequeñas instalaciones industriales y lugares donde había operarios que no tenían habilitación para otro tipo de locomotoras. Seguimos con los colores de tracción de maniobras. También en Fuencarral se podía ver alguna locomotora de la serie 309. Imagen del 25 de octubre del año 2003. Estos tractores todavía siguen funcionando. De hecho, se puede ver alguno que otro con los colores verde de Adif, del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Estos tractores tenían doble uso. En algunos lugares, como en Fuencarral, el uso era para talleres, para mover locomotoras de un lado a otro. Pero también, en algunos lugares de España, se pueden ver algunos apartaderos con estas locomotoras de la serie 309, para mover vagones en algunas industrias y apartaderos en general. Nos vamos al interior de un taller de locomotoras eléctricas. Locomotora de la serie 252 en el mes de noviembre de 1995. Una de las primeras locomotoras de la serie 252 que operó en la red de Renfe, que ya estaba aquí realizando sus tareas de mantenimiento. Unas locomotoras que al principio sí que tuvieron incidencias, pero que con el tiempo fueron solventándolas y se especializaron en remolcar trenes talgo. También remolcaron bastantes trenes con coches de viajeros,
con material convencional. Pero los trenes Talgo iban bastante mejor para estas locomotoras que son más de velocidad punta que de esfuerzo de tracción. Y siguiendo con tracción de material Talgo. A principios de los 90 también se podían ver las locomotoras japonesas de los trenes Talgo 200 que iban a Andalucía. Unos trenes Talgo 200 que en parte circulaban por vías de alta velocidad, por la línea Madrid-Sevilla con las locomotoras 252, y estas locomotoras japonesas pintadas en este color realizaban el trayecto por vía convencional hasta Cádiz, Huelva y Málaga. Esta fue la primera versión que tuvieron las japonesas del servicio Talgo 200. Años después tuvieron algunas modificaciones y se les incluyó un logo bastante interesante. Seguimos retrocediendo en el tiempo. Año 1990, no podían faltar las míticas unidades 440 de Renfe. Unas unidades que ya en aquella época, muchas, estaban siendo remodeladas para ser transformadas primero en las 440R y más adelante en la serie 470, ya que Renfe en los 90 apostó mucho por los servicios de cercanías y eso incluía trenes de nueva construcción como fueron las unidades 446 y 447 y también reformar muchas unidades 440 hasta que estos trenes nuevos llegaran a las vías. Luego vamos a ver una sorpresa que nos va a indicar el origen de las unidades 446 y 447, ya que hubo un prototipo que inició todo el proyecto. Locomotora 316001, la locomotora original Marilyn, que fue como se denominó aquella locomotora. La única locomotora de la serie 316 que solo tuvo una cabina. Esta no tuvo cabina auxiliar en cola como el resto de las locomotoras de la serie. Imagen del 25 de noviembre de 1990. Ya les quedaba poco a las Alco. En pocos años, todas las locomotoras Alco fueron dadas de baja. Se veía de todo en Fuencarral. Era un parque temático del ferrocarril para el aficionado. Y del entretiempo de principios de los 90, vamos más atrás en el tiempo y nos vamos a la década de los 80, a los colores ochenteros que se podían ver en toda la red española, también en Fuencarral. La mayoría de las locomotoras de aquella época eran japonesas de las series 269 y también se veían muchas de las series 279 y 289. Aquí tenemos una de las versiones más bonitas que tuvieron estas locomotoras, la versión 1000 rayas en azul y amarillo, y además con el logotipo de Renfe, la famosa galleta, el mejor logotipo y la mejor versión que tuvo la historia de Renfe. Hubo más de 100 locomotoras japonesas, si sumamos todas las series. Hubo más de 100 en toda España y, por supuesto, en Fuencarral eran mayoría en los años 80. Aunque este depósito fuera muy diverso, mayoritariamente eran las japonesas las locomotoras más vistas. Y vamos con las curiosidades del madrileño depósito de Fuencarral. Aquí vemos al mítico Platanito. Finales de la década de los 80. Tren 443-001. A la izquierda podemos ver uno de los numerosos ferrobuses que ya se estaban apartando y dando de baja en aquella época. La serie 443 fue una prueba de Renfe como inicio de la alta velocidad en la década de los 70. No tuvo éxito este tren porque el sistema de pendulación, de basculación activa de estos trenes no resultó ser demasiado bueno para la red española, pero
En la década de los 80 y principios de los 90, este tren se utilizó como tren turístico. Uno de ellos fue el Ciudad de Ávila, donde muchos madrileños el fin de semana se acercaban para poder admirar la riqueza monumental de la capital abulense. Otra imagen de la única unidad de la serie 443. El Platanito desciende de la mítica saga de los trenes Pendolino italianos. El siguiente tren italiano similar al Platanito fue la serie Alaris 490, que también era de Fiat Ferroviaria y era un tren basculante. Otro tren que fracasó, por cierto. Parece que el sistema de basculación activa italiano no es tan bueno como el sistema de pendulación natural de los trenes Talgo. Seguimos en los años 80, donde se podía ver ya material que le quedaba poco tiempo de trabajo en las líneas españolas. Locomotora 308002. Foto de finales de los años 80. Las míticas Yeyés de los años 60. Locomotoras mixtas pensadas para servicios de línea y de maniobras. Estaban sobre todo pensadas estas locomotoras para la red secundaria, las líneas que luego fueron cerradas a mediados de los años 80, ya que eran líneas con una infraestructura bastante pobre y necesitaban locomotoras como las Yeyés, pequeñas, de bajo peso por eje y que pudieran ser utilizadas para todo tipo de servicios de línea y de maniobras. Muchas de estas locomotoras en los 90 se dieron de baja, pero se siguieron utilizando como máquinas de herramienta en los talleres. Quizás esta Yeye, fotografiada en Fuencarral, tenía ese cometido, el de mover locomotoras que no tenían motor en ese determinado momento para moverlas de un cocherón a otro, o de un taller a otro. La Mazinger, no podían faltar estos colores de las vistosas japonesas. Fuencarral, en los años 80, era mayoritariamente japonés. Eran muy abundantes ver a las japos en Fuencarral. Esta serie, 269, empezó en Renfe en el año 74, con el primer lote, con las subseries 0 y 1, que fueron pintadas en verde, pero no era el lote completo. A partir de principios de los años 80, muchas japonesas procedían de un nuevo lote de fabricación y recibieron estos colores. También a nivel mecánico eran más potentes y eran más avanzadas. Y nos vamos con el TER eléctrico, la serie 432 de Renfe, apodada por los ferroviarios y aficionados como los trenes como los obispos, así se les llamaba. Y digo el TER eléctrico porque era prácticamente igual, tanto la caja como el interiorismo era muy similar al TER, al tren español rápido de tracción diésel. Además, podemos ver esta unidad con los colores originales, con el techo en color plata y la tipografía que tenía Renfe en los años 60. Luego estos trenes tuvieron una segunda versión que era ligeramente diferente, que era con el techo totalmente rojo y con los logotipos de la galleta de Renfe, el logotipo normalizado que tuvo la compañía a partir de los años 70. Y nos vamos al origen de la serie 446 y 447 de Renfe. Parece este vídeo los monográficos de material motor. Pues este es el origen de las cercanías que luego se modernizaron en la década de los años 90. Serie 445 de Renfe. Fue el único tren que hubo de esta serie. Era un prototipo llamado Cedeti. Este nombre viene del programa, así se llamaba, del programa para una especie de programa que tenía el gobierno para favorecer la inversión tecnológica. Bueno, pues este proyecto se benefició de esos fondos gubernamentales.
Este tren funcionó como prototipo a finales de los años 80, los resultados fueron bastante buenos, pero luego Renfe, cuando decidió continuar con la serie, abandonó este tipo de caja y apostó por dos series nuevas, la serie 446 y 447. El interior de estas dos nuevas unidades, de estas dos nuevas series en los años 90, tiene mucho que ver con el tren prototipo 445. Otra imagen de los muy ochentera, de un tractor meme trabajando con algunos vagones y a mano derecha la segunda versión de pintura que tuvo la serie 432 de Renfe. Imagen del 8 de agosto de 1988. 8 del 8 del 88. El material autopropulsado eléctrico, unidades eléctricas o electrotrenes como se les llamaba en aquella época, era muy habitual en Fuencarral. A la izquierda, la unidad 444-002 y a la derecha la 444-530. Tuvieron dos vidas estas unidades eléctricas. La decoración rojo y amarilla con un diseño de caja y luego la siguiente que tenía una cabina más sofisticada que luego se convirtió en la serie 448 de Renfe. Ambas series, la de caja antigua y la de caja moderna, se unificaron todas en la nueva serie 448. El depósito de Fuencarral era muy japonés, no solamente por las numerosas locomotoras de la serie 269 y algunas bitensión que también podían verse. También se veían las locomotoras de la serie 251. Fotografía de agosto de 1983. El taller de Fuencarral, al ser TCR, donde se hacían transformaciones y remodelaciones y revisiones muy profundas, pues se podía ver material procedente de otros depósitos y de toda España. Aquí podemos admirar una fantástica 251, en su primer año de vida, ya que empezaron a circular en el año 1982, para trabajar en el difícil puerto de Pajares, en Asturias. Y de una serie mítica a otra que no es menos mítica, la serie 333 de Renfe. Eran muchas las que había en Fuencarral. Aquí vemos una extraordinaria pareja fotografiada en agosto de 1983. Fuencarral era uno de los depósitos importantes de la serie 333, junto con Orense, Salamanca y Valencia, Fuente de San Luis. Muchas de estas locomotoras, no todas, llevaban ya en esa época la galleta, el logotipo y la tipografía unificada de Renfe de aquella época, la imagen más bonita que tuvo la compañía. Unas locomotoras de gran alcance, porque aunque estuvieran localizadas en unos pocos depósitos, se las podía ver por toda España, remolcando los trenes más pesados de la red española. Y última imagen del vídeo. Una imagen que resume muy bien lo que era Fuencarral en la década de los 80. Aquí vemos un fantástico conjunto de locomotoras de la serie 269 y también de la serie 289. Fuencarral. Era mucho Fuencarral. Y habrá más vídeos sobre el mítico depósito madrileño. Muchísimas gracias por vuestra atención. Suscribiros, dar like, compartid, comentad. Muchísimas gracias por los 3000 suscriptores.
Gracias de corazón. Y hasta el próximo video.